Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Pero antes que nada, un saludo para todos nuestros oyentes que desde sus casas miran nuestros videos. Un saludo para Carmen Judith Pérez de Ortiz y un saludo para Freddy Ledesma. Si tú quieres un saludo, simplemente deja algún comentario aquí abajito en la sesión y con mucho gusto en próximos videos te estaremos enviando tu saludo. Y pongan muchísima atención que les traemos información importante de última hora sobre Venezuela. Hace pocas horas, la administración de Biden ha confirmado que se ha iniciado la operación militar en los territorios fronterizos de Colombia y Brasil, en donde el Comando Sur está mostrando toda su fuerza militar para aplicar la operación que derroque definitivamente al régimen usurpador del poder, así como lo escuchan. Después de varias conversaciones con los países de toda la comunidad internacional, se ha llegado a un acuerdo, el cual es la captura de Nicolás Maduro y sus funcionarios dictadores. Por eso, se han iniciado maniobras y ejercicios militares en las fronteras de Venezuela. Maduro se encuentra rodeado por tierra, mar y aire y solo se necesita la autorización final para activar de una vez por todas una inminente intervención militar que derroque definitivamente al régimen del poder. Nicolás Maduro y sus funcionarios serán capturados y puestos en prisión ante la justicia norteamericana. Que ahora no venga a presentarse como una palomita. Él sabe perfectamente cómo ha procedido contra Colombia. Él sabe que además ha auspiciado en su territorio a grupos terroristas colombianos que buscan hacerle daño a nuestro país. Lo que corresponde en este caso es que se cumpla el principio de legalidad. Ahí hay una especie de esquizofrenia, porque la dictadura el año pasado no solamente dio por terminadas las relaciones diplomáticas y políticas, sino que la dictadura ordenó que se salieran de Venezuela en 24 horas todos los funcionarios consulares, es decir, los expulsó. Y eso a todas luces es un hecho atrabiliario, porque el servicio consular es un servicio para atender a connacionales en Venezuela, para permitirles acceder a servicios del Estado colombiano. Esa expulsión es un exabrupto. El secretario de Estado Antony Blinken se pronunció también afirmando que Estados Unidos tiene la horda de militares preparadas junto con tanques y aviones para la lucha que tienen contra Venezuela y el régimen usurpador, y todo para imponer las acciones pertinentes que permitan la libertad del pueblo venezolano. Ya Nicolás Maduro ha sido declarado objetivo militar por sus graves delitos en Venezuela. Es por esto que las diferentes fuerzas internacionales como la DEA, la CIA y el Interpol se han unido para activar una extracción que permita la captura de Nicolás Maduro. Ya Brasil y más de 23 países internacionales han confirmado su apoyo a Estados Unidos para imponer las medidas contundentes en Venezuela y afirman que sus fronteras están a disposición del Comando Sur para activar una operación que derroque definitivamente al régimen del poder. La ONU también se ha pronunciado presentando un informe el cual revela los crímenes que fueron altamente coordinados conforme a las políticas de Nicolás Maduro. Las autoridades venezolanas han ejecutado graves violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo. Por eso se necesita la autorización final de la comunidad internacional para activar el golpe final que acabe con la dictadura de Venezuela. Todos serán capturados y puestos en prisión ante la justicia estadounidense. Grandes retos para seguir desplegando el poder militar de nuestro ejército bolivariano y seguir garantizando la paz, la estabilidad y la seguridad en todo el territorio nacional, ajustando, perfeccionando las tácticas, el despliegue permanente en el terreno, la inteligencia y la búsqueda y captura de enemigos de la paz. Ya usted está viendo mercenarios capturados en la Cota 905, entrenando delincuentes y terroristas en Venezuela. Ahí va.
Iván Duque, presidente de Colombia, intervino ante la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas en su último discurso como mandatario del país suramericano. Desde Nueva York, el jefe de Estado fue tajante con sus reparos contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, frente al cual pidió elecciones libres, transparentes y con veeduría internacional. En primer lugar, en medio de la lucha por la contingencia del COVID-19, el mandatario recalcó que Colombia también enfrenta la peor crisis migratoria que golpea al planeta, la de millones de venezolanos que huyen de la narcodictadura y la infamia de Nicolás Maduro, anotó Duque. Frente a esto, resaltó que asumió el reto de brindar estatus de protección temporal a los más de 1.800.000 de migrantes que viven en el país. Sin embargo, señaló que existen costos fiscales al interior del proceso e hizo un llamado a las mesas donantes establecidas para desembolsar montos prometidos por miembros de la comunidad internacional. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. En otras noticias, la figura del dictador venezolano Nicolás Maduro provocó una crisis interna en el gobierno peruano después de que el primer ministro Guido Bellido reprendiera públicamente al vicecanciller Luis Enrique Chávez por decir que la administración de Pedro Castillo no reconoce la legitimidad de Maduro como presidente del país caribeño. En un mensaje publicado en la red social Twitter, Bellido contradijo al viceministro de Relaciones Exteriores y afirmó que no es la postura del gobierno no reconocer autoridad legítima en Venezuela. El primer ministro peruano aseguró incluso que el presidente Pedro Castillo se reunió con Maduro durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, celebrada en México, para solucionar la crisis migratoria de Venezuela, que hace que Perú albergue a casi 1 millón de migrantes venezolanos. Este supuesto encuentro entre Pedro Castillo y Maduro, al que hizo referencia Bellido, no había sido informado ni por el gobierno peruano ni por el régimen chavista. Si al canciller o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas, aseveró Bellido en un mensaje directo al ministro de Relaciones Exteriores Óscar Maurtúa. Horas antes, el vicecanciller Chávez había asegurado en declaraciones a medios nacionales que el gobierno peruano no reconoce la legitimidad de ninguna autoridad en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, la última vez en que el Grupo de Lima se pronunció sobre la crisis venezolana. Con mucho afecto, reuniones con el presidente, saludamos al presidente nuevo del Perú, Pedro Castillo. Le estuve hablando al presidente Pedro Castillo del plan Vuelta a la Patria. Tenemos más de 42.000 venezolanos y venezolanas inscritas para volver desde el Perú y hemos acordado hacer una coordinación a nivel de gobiernos del Perú, Pedro Castillo, y de Venezuela, Nicolás Maduro, para un plan de vuelta a la patria masivo de venezolanos y venezolanas. Nosotros ponemos los aviones y vamos a buscar apoyo en ANUR y en otros organismos internacionales para ese plan, porque esos venezolanos y venezolanas allá quieren volver. Comentó además que la indicación recibida por Castillo es apoyar el diálogo intravenezolano entre las distintas partes para alcanzar una salida democrática en consenso. Ya hemos señalado que nuestro apoyo es la continuidad de esas conversaciones bajo la facilitación de Noruega. La mejor manera no es trayendo elementos nuevos que distraigan esa conversación. Sobre el Grupo de Lima, el viceministro señaló que no es necesario ningún acto formal para oficializar la salida de Perú de todo este mecanismo multilateral promovido hace 4 años por el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski para presionar diplomáticamente a Nicolás Maduro. En ese sentido, el embajador de Perú de la Organización de Estados Americanos, Harold Forsyth, afirmó que el Grupo de Lima ya ha cumplido su ciclo y ahora el gobierno peruano apuesta por apoyar las conversaciones entre el chavismo y la oposición. El mes pasado, Perú incluso se ofreció como sede alterna a México para llevar adelante el proceso de diálogo entre las partes. El canciller Óscar Maurtúa dijo ante las delegaciones diplomáticas acreditadas en Lima que Perú ofrece su apoyo a los diálogos
diálogos entre venezolanos para lograr que este proceso fructifique, ofreciéndonos eventualmente hacer la sede alterna a las negociaciones. Como país promotor del derecho internacional y de los medios pacíficos de solución de controversias, el Perú respalda la facilitación que viene llevando a cabo Noruega, bajo la hospitalidad de México, con el aval consensual de toda la comunidad internacional, dijo Maurtúa, quien ya ejerció el mismo cargo entre 2005 y 2006, cuando el presidente peruano era Alejandro Toledo. Los diálogos se producen bajo la mediación de Noruega, que hace 2 años promovió una iniciativa similar que fracasó. Representantes de Rusia y Holanda también intervienen en el proceso como acompañantes de las delegaciones del régimen y la oposición. Maurtúa, quien reemplaza a Héctor Bejar, quien duró 19 días en el cargo, indicó que Perú continuará con la política internacional anunciada por el presidente Pedro Castillo. El mandatario ha señalado en varias oportunidades que la política exterior de Perú se caracterizará por el principio de no intervención, condenará los bloqueos unilaterales contra las naciones y mantendrá relaciones con todos los países del mundo sin distinción. Ni el canciller, que está de viaje junto al presidente Castillo, ni el vicecanciller, que se encuentra en Lima, han emitido una opinión sobre los dichos de Bellido. Esta es la primera vez en este gobierno que un primer ministro defiende de forma pública a miembros de la Cancillería. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regala un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.